En nuestro estudio de la carta a los romanos, hoy nos toca analizar el capítulo 9, un capítulo que hemos titulado ¿Quién es el Israel de Dios? Después de haber analizado el capítulo 8, en donde Pablo nos habla acerca de vivir en el Espíritu, después de esa disertación impresionante que resultó en una gran verdad acerca de la condición en la carne que todos tenemos y que en un momento dado nosotros debemos entender que tenemos una lucha continua, permanente, mientras estemos en este mundo. Lo que no nos impide, por supuesto, aprender a vivir en el Espíritu. Y eso tiene que ver con no vivir conforme al mundo. Son cosas que en un momento dado Pablo nos ha dejado muy claro en el capítulo 8, y en este capítulo procede a especificar quién es el Israel de Dios, algo tan importante que muchas veces, sin advertir o analizar lo anterior, es lo primero que a todos nos gusta considerar. Por supuesto, es algo a lo que todos anhelamos, todos aspiramos, ser el Israel de Dios. Pero es importante haber considerado los aspectos previos de los que está hablando Pablo en esta carta a los romanos, para poder entender realmente lo que implica vencer en esta lucha con la carne, y a fin de poder ser considerado el Israel de Dios. Porque en los primeros 8 capítulos el apóstol Pablo expuso el tema de la salvación como uno de los aspectos más fundamentales para nuestra fe. Desde el contexto de la condición en que se encuentra la humanidad, al decir que por cuanto que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por esto resulta de vital importancia la forma en que podemos conservar esta salvación que ya fue proporcionada por nuestro Redentor Yeshua. Y sí, efectivamente ya fue proporcionada, ya el Señor murió por los pecados del mundo, sin excepción. Y una de las cosas que hemos aprendido es que Dios no hace acepción de personas. Esta salvación fue proporcionada a todos, sin excepción. La diferencia es de que hay quienes asumen el compromiso de conservar esta salvación y hay quienes no, hay quienes rechazan esta responsabilidad, porque esto implica, por supuesto, una responsabilidad. Y en esto se basó toda la disertación, toda la enseñanza de Jesucristo que podemos ver en los evangelios, en su mensaje acerca de llegar a ser mejores personas. Entonces Pablo, en este capítulo, dice, si me acompañan en sus Biblias, desde el versículo 1, dice: verdad digo en el Mesías, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldición, separado de el Mesías, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. ¿De quién está hablando? Pablo está hablando del pueblo judío, de sus hermanos en la carne. Pablo está expresando un intenso sentimiento de dolor en su corazón por causa de que en la carne, de aquellos que son sus hermanos en la carne, su pueblo. Porque hemos visto en la segunda parte del capítulo anterior, del capítulo 8, que Pablo habló del tema de aquellos a los que Dios conoció y predestinó. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser formados conforme a la imagen del Hijo de Dios, conforme a la imagen de Yeshua. El dolor de Pablo, entonces, es que él sabía perfectamente que muchos de sus hermanos en realidad tenían el testimonio en sus vidas de no haber sido escogidos para ser hechos hijos de Dios. Esto es impresionante. ¿Y por qué? Por causa de su rechazo al primogénito entre muchos hermanos. ¿Okay?
Dice, vamos a recordar esto del capítulo anterior en el versículo 29, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, Yeshua, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y bueno, este tema lo vimos en el capítulo anterior, muy interesante, y tratando de discernir cada una de estas etapas de las que está hablando el apóstol Pablo, en las cuales entendimos que el haber sido llamados es para todo el mundo, sin excepción. Esa cruz es un llamado. ¿Para qué? Para conservar esa salvación. Pero como lo decía hace un momento, no muchos aceptaron esa invitación. El llamado es una invitación que bien podemos recibir y en consecuencia ser justificados. ¿Por qué? Porque ese fue el motivo de la predestinación que hemos recibido desde antes de venir al mundo. Sin embargo, al final del capítulo anterior también confirma Pablo que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en el Mesías, Yeshua, nuestro Señor. Así lo dice literalmente al final del capítulo 8. Y esa es la razón por que, aunque desearía Pablo ser anatema y separado del Mesías por ese amor a sus hermanos, Pablo sabe perfectamente que eso nunca sería posible. Porque a diferencia de Pablo, había muchos de sus hermanos que por su propio testimonio, él sabía perfectamente que no tenían en sus vidas la manifestación de ser hechos hijos de Dios. Eso fue una expresión de dolor, no necesariamente que realmente Pablo hubiese querido ser un maldito, ¿no? Fue una expresión para manifestar a qué grado podría en un momento dado por él mismo, en su carne, llegar a hacer algo con tal de que sus hermanos fueran salvos. Y lo mencionamos en su momento, algo muy parecido a lo que sucedió con Moisés, en aquel momento que supo que Dios quería raer de la tierra al pueblo por su pecado. Moisés intercedió y él mismo dijo: Señor, ráeme a mí también. ¿Por qué? Porque en ese momento Moisés ya tenía el Espíritu de Dios sobre él y en consecuencia habló de esa manera y obraba de esa manera. Dice, recordemos una vez más este tema, dice el versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí está la clave. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si esto es así, también el Espíritu nos va a dar testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios nos va a dar testimonio a nuestro espíritu si es que realmente aún no estamos constituidos como hijos de Dios. Eso es una gran verdad. Y precisamente en este capítulo Pablo aborda nuevamente el concepto de adopción para enfocarlo en aquellos que en verdad están siendo constituidos como hijos de Dios, pero no por su linaje, no por su sangre, no por su descendencia natural, ni por algún otro aspecto externo, sino por su verdadera fe, sino por la verdadera fe. Y aquí esto es algo que rompe el esquema que traía el pueblo judío hasta ese entonces. Pablo continúa hablando de sus hermanos del pueblo judío, pero vamos a darnos cuenta que en esta ocasión Pablo se está refiriendo a aquellos judíos que no habían creído en el Mesías y que incluso ellos, por otro lado, todo lo contrario, a diferencia de Pablo, sí juramentaron. Ellos juramentaron en anatema para matarlo.
Recordemos este evento que lo analizamos en su momento en el Hechos capítulo 23, versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, es decir, en anatema, ellos sí, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Impresionante. ¿Cuál fue la diferencia? De que Pablo dijo que quisiera él ser anatema con tal de salvar a sus hermanos. Y estos, sus hermanos, dijeron, vamos a jugar en anatema, en maldición, es más, vamos hasta ayunar, hasta que veamos muerto a Pablo. Wow. Esto es obvio, aquí nos estamos dando cuenta de que lo que Pablo expresó al final del capítulo 8 acerca de que nada nos podrá separar del amor de Dios es en cuanto a los que son hijos. Pero a los que no son hijos, aunque lo digan, aunque cumplan según en sus formas la ley, porque estos serán judíos observantes, al momento de haber hecho este juramento, el Espíritu mismo les hizo ver a ellos mismos que ellos no eran hijos. Eso sucede hoy en día también. Así es que la referencia a los de su pueblo, pues es en base a los atributos bajo los cuales fueron elegidos por Dios como nación del pacto, pero desde la antigüedad, ¿sí? De ellos se está hablando. Y en su caso, por quienes ellos, o sea, por ellos, por los antiguos israelitas, el Señor estableció la ley, las promesas, entre otras cosas, de las que va a hablar Pablo. Pablo sabía perfectamente que su amor por su pueblo no sería suficiente para ser separado del amor de Dios. Sin embargo, su expresión, como le decía, pues al grado de querer ser considerado maldito, si es que por ello pudiera ser posible que sus hermanos alcanzaran la salvación, fue algo similar a aquello que expresó Moisés. Fíjense, vamos a recordar esto en el capítulo 32 de Éxodo, verso 31. Dice, entonces volvió Moisés al Señor y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Imagínate, una vez más. Y bueno, pues obviamente la respuesta de Dios, ¿cuál fue? Tendré misericordia del que tenga misericordia. Así es de que las actitudes de Pablo y de Moisés nos dan un testimonio muy claro de lo que implica una verdadera intercesión por nuestro prójimo. Y a continuación, Pablo va a describir las cualidades que son inherentes a la nación de Israel conforme a los eventos históricos respecto a Dios, y enseguida expresa una gran realidad al confesar que muchos aunque en un momento dado ellos desciendan de Israel, del Israel natural, en realidad no son israelitas, lo que pudiera entenderse como una contradicción muy acostumbrada a pensar de Pablo. No es así. Vamos a entender que Pablo está hablando en un momento dado de israelitas en el espíritu, por cuanto a todo aquello que se dio, la ley, el culto, etc. Vamos a verlo a continuación. Dice el verso 4 de Romanos 9. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué Pablo habló de esos atributos en relación a su pueblo? Bueno, el atributo de ser israelitas en este contexto tiene que ver con el hecho de ser descendientes de Jacob, tal cual, en la carne, el patriarca, de quien descienden las 12 tribus de Israel, lo que se encuentra vinculado con aquel evento en que a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Ustedes recordarán en Génesis capítulo 32, verso 27, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Aquel ángel con el que estaba peleando Jacob.
dice, y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, el que suplanta, ya no, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta expresión es fundamental para todos nosotros, fundamental. ¿Por qué? Porque el cambio, porque a partir de ese momento esto implicó que toda la descendencia, las 12 tribus de Israel, de este hombre, de este varón, iban a dejar de luchar en este mundo por su carne, bajo sus propias fuerzas. De esa manera jamás iban a vencer, sino con Dios, en el Espíritu. Y de esa manera entonces venceríamos. Y efectivamente, en la visión del apóstol Juan, en el Apocalipsis, habla de aquellos que han vencido y que serán escritos en el libro de la vida. En este sentido, en la carne, todos los descendientes de las tribus de Israel, como en el caso del pueblo judío, que desciende de la tribu de Judá, son israelitas. Pero en la carne, ¿ok? Eso es otro aspecto, un aspecto también del que está hablando. Por otro lado, la característica de la adopción surgió como consecuencia de un acto unilateral de Dios para escoger a la nación de Israel. Aquí no intervino la voluntad de Israel. El Señor escogió a Israel, ¿sí? A la cual el Señor en su momento llamó hijo, llamó primogénito. Por eso el tema de la adopción. Éxodo capítulo 4, verso 22 dice, le dijo el mandamiento que le dio a Moisés, el Señor dice, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que la característica de adopción que adquirió Israel le dio la condición de hijo como nación delante de Dios. Por eso la adopción originalmente les pertenece a ellos. Eso está en la Escritura, eso no tiene lugar a dudas. Pablo está afirmando en base a la Escritura todos estos atributos. El otro aspecto, el aspecto que tiene que ver con la manifestación de la gloria de Dios, que siempre acompañó a los israelitas desde el desierto, en el tabernáculo y en el templo, también está en la Escritura, por ejemplo, en muchos eventos, pero uno de ellos, por ejemplo, es Éxodo capítulo 40, verso 34, dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión. Aquí está la gloria, la Shekinah, la gloria de Dios. Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Los israelitas fueron el único pueblo que ha tenido la presencia visible de Dios. Ningún otro pueblo. También de ellos es el pacto. Efectivamente, el pacto que Dios hizo con Israel y que fue confirmado y sellado allá en el monte Sinaí, cuando los israelitas declararon que todo lo que dijera el Señor, eso harían, porque esa era la condición para que el Señor les hiciera un reino de sacerdotes y gente santa. Acompáñenme, vamos a recordar esto. Éxodo capítulo 19, a partir del verso 5, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dios le está haciendo esta propuesta de matrimonio a Israel. Entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo a Moisés. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Así es de que también, por otro lado, el caso de los cuales de los israelitas originales, es la promulgación de la ley. Porque como consecuencia de esta expresión de manifestación, esta protesta que hicieron los israelitas ante la propuesta de Dios, fue que Dios le dio al pueblo la ley.
como consecuencia de este pacto. ¿Para qué? Para que enseñara al pueblo cuál era la voluntad de Dios. Ese es el propósito, acerca de cómo debía vivir su pueblo, bajo qué principios de vida tendrían que llevar sus vidas los israelitas. Y también originalmente de ellos es el culto. En el libro de Éxodo, continuando con el libro de Levítico, pues, hemos estado viendo y analizando en los estudios de la Torá todas las leyes bajo las cuales los israelitas fueron enseñados por Dios acerca de cómo debían rendirle culto al Señor, a través de todo el sistema sacrificial, como la adoración que se llevaba a cabo en el tabernáculo y después en el templo. También de ellos son las promesas de las que está hablando Pablo, claro. Porque en todo el Antiguo Testamento vemos que Dios hizo muchas promesas a Israel y todas estuvieron ligadas al cumplimiento de la ley, que también se les dio. Y en el capítulo 28 de Deuteronomio, nosotros podemos confirmar que efectivamente a Israel se le dieron las promesas si es que obedecían al Señor. Siempre fue una condicionante la obediencia, la fidelidad, la fe del pueblo. Y finalmente, Pablo conecta a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob con el Mesías, con Yeshua, según la carne, dice, y hace esta aclaración, según la carne, fíjense. Pues lo indicamos en el como lo mencionamos hace un momento, los israelitas descienden de las 12 tribus de Israel, que es Jacob, y el Mesías viene de la tribu de Judá, en este caso. Así es de que, bueno, Pablo está dejando en claro que a ellos se les dio todo esto, no a otro pueblo. Y jamás dijo Dios que iba a sustituirlos por otro pueblo. En un momento dado, dijo, de acuerdo a la profecía de Oseas, que a su pueblo en un momento dado les iba a dejar de llamar pueblo mío. Pero llegaría el momento de la restauración en que los volvería a tomar. Pero en ninguna parte de la escritura habla de una sustitución, no. Habla de un pueblo que, incluidos por supuesto ellos, que son los principales, los israelitas naturales, pero al cual serían añadidos, adheridos muchos otros más. Y que de eso también va a hablar Pablo a continuación en los siguientes versículos. Dice el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Y aquí está diciendo, no falló la palabra de Dios. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí estamos viendo el cambio. Aquí estamos viendo la especificación que está haciendo Pablo acerca del aspecto espiritual de los que son israelitas. Una vez más, Pablo habla de esta diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Y utiliza el término de israelita para enfocar el término espiritual de un verdadero israelita, como en su momento lo hizo Yeshua. Ustedes recordarán en Juan capítulo 1, verso 47, cuando habló de aquel hombre y se expresó de esa manera. Yeshua dijo, cuando Yeshua, dice 47 de Juan 1, cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Yeshua está hablando de un israelita no en la carne, sino en el espíritu. Y vamos a darnos cuenta que, de acuerdo a la disertación del apóstol Pablo y la enseñanza de Yeshua, efectivamente, entonces serían israelitas muchos que no serían de la nación geográfica de Israel. Pablo, después de hablar de los atributos que identificaron siempre a Israel, expone este contraste, un contraste como una gran verdad revelada a los acontecimientos después de que muchos judíos, que eran los israelitas naturales, al no ser guiados por el Espíritu de Dios, por su propio testimonio, ellos estaban demostrando que no eran hijos. Israelitas naturales sí, claro, pero no israelitas en el Espíritu.
como en el caso de Natanael, por ejemplo. En ese sentido, la palabra de Dios no falló, como lo dice Pablo, sino que ¿quiénes fallaron? Pues los destinatarios fueron los que fallaron, a los que fue dirigida esa palabra. Bajo ese contexto, Pablo hizo una diferencia entre la descendencia natural de Jacob y la descendencia espiritual de Israel. En esta descendencia espiritual se encuentran tanto los israelitas naturales como los extranjeros que hemos abrazado el pacto de Dios, tú y yo. Y hemos sido injertados al buen olivo, sí, al Israel de Dios. Eso es lo maravilloso de ese aspecto. Y continúa Pablo en el versículo 7, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Y ya aquí se va hasta Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. Una vez más, Pablo está enfocando el aspecto espiritual de la descendencia espiritual de Israel. Así es de que este versículo fue un golpe muy fuerte para el pueblo judío religioso, porque ellos pensaban que por ser hijos de Abraham en realidad eran ellos hijos simplemente por la descendencia. Porque si la descendencia fuera considerada únicamente en base al nacimiento natural, pues entonces pues los ismaelitas, los madianitas, los edomitas también tendrían que ser incluidos de forma automática. No significa que no puedan ser incluidos, por supuesto que sí. Y vamos a verlo más adelante, Pablo lo confirma. Pero no de forma automática como lo aseguraban el pueblo judío. Ustedes saben que hay personas que se han interesado mucho en descubrir su ascendencia genética, ¿no? O sea, como si fuera una situación muy importante que tenga que ver con tu fe. Eso, pues realmente no te sirve para nada y solo demuestra que no estás entendiendo al apóstol Pablo. Yo te sugiero, te aconsejo que eso a final de cuentas no lo consideres. Mejor considera la enseñanza del apóstol Pablo en este capítulo porque es fundamental. Con eso vas a tener paz. Lo único que tienes que hacer precisamente es conservar la salvación, conservar todos los atributos, adherirte a los atributos que fueron entregados a la nación de Israel desde el principio, de los que está hablando el apóstol Pablo. ¿Y para qué? Con el propósito de que seas considerado el Israel de Dios. Y en este caso, por ejemplo, que el pueblo judío estaba considerando que automáticamente ellos, por ser descendientes de Abraham, pues eran hijos. Fíjate lo que dice Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Así es de que imagínate, esto es impresionante. ¿Y de qué está hablando Pablo? Porque dice en Isaac te será llamada descendencia? Cuando dice te será llamada, está hablando del tema que habló en el capítulo anterior, el tema de la predestinación que hace Dios antes de que nosotros vengamos al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de Isaac? Porque precisamente este hijo, el hijo de Abraham, llegó hasta que Abraham tenía 100 años. Isaac llegó hasta que el momento en que Sara físicamente estaba ya imposibilitada de forma natural para poder tener un hijo. ¿Por qué lo menciono de esta manera? ¿Por qué Pablo lo está mencionando? Porque fue un milagro, literal. Fue algo totalmente sobrenatural lo que sucedió con este hijo de la promesa. Por eso Pablo está hablando de un aspecto espiritual sobrenatural en referencia
a la llegada de Isaac. Y en su momento, lo que Abraham quiso obtener o quiso llegar a tener una descendencia y que fue solamente en la carne, un esfuerzo en la carne, ¿sí? Teniendo un hijo con Agar, con la esclava, ¿qué fue lo que sucedió? Finalmente, Abraham tuvo que despedir tanto a la esclava como al hijo, a Ismael. Así es de que, imagínate, imagínate, aquí Pablo está exponiendo este gran contraste. Y una vez más, nos está enfocando al aspecto espiritual de lo que implica verdaderamente ser Israel, de lo que verdaderamente implica ser descendencia. Pero entonces ya estamos viendo que Pablo está hablando de una descendencia espiritual, la cual es objeto de tenerla cualquiera en todo el mundo, sin importar ya la nación. ¿Ok? Fíjate lo que dice Génesis 21, verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, porque Sara le pidió a Abraham que los despidiera. Ya tenía muchos problemas. Dice, oye su voz, le dice Dios a Abraham, oye la voz de tu esposa, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa? Que la descendencia de la promesa, que recibió la promesa de las que está hablando Pablo, no era en Ismael, en el esfuerzo en la carne de Abraham y de Sara, sino en un milagro sobrenatural, en la descendencia espiritual, que vendría en la carne, pero con un propósito espiritual. Y al tener un propósito espiritual, no todos los israelitas, como lo está diciendo Pablo. Estas fueron las mismas palabras que citó Pablo para reconocer que por mucho que amara a sus hermanos judíos, al ser un israelita de verdad, como él lo llamó equivalente a ser un hijo de Dios, y la identidad pues no es en la carne, sino en el espíritu, y al ser en el espíritu tiene que ver con todo aquel que es de Jesucristo, sin importar tu nacionalidad. Verso 8. Ahora, aquí hay un pequeño paréntesis porque esto no significa que Dios haya sustituido. Lo estamos diciendo desde el principio. Jamás sustituyó. Está adhiriendo. Está adhiriendo. Que no es lo mismo, de ninguna manera. El pueblo judío, los israelitas naturales, etc., ellos conservan estas promesas porque se les dio desde un principio. Pero a partir de la venida de Jesucristo, toda esta descendencia se amplía y se confirma, se ratifica en el espíritu de todos aquellos que están siendo de Él. Verso 8. Y esto, por supuesto, al decir que todos los que estamos siendo de Jesucristo, de Yeshua, están incluidos, por supuesto, muchos judíos. Recordemos que en los evangelios vemos que muchos judíos creyeron en Él. Muchos, hasta sacerdotes y fariseos creyeron en Él. Así es de que de ninguna manera estamos hablando de una sustitución, claro que no. Continuamos, el verso 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aunque Sara finalmente tuvo a Isaac, como hijo de la promesa, pues al nacer, finales de cuentas, en la carne, pues lo cierto es que fue de una forma totalmente sobrenatural, como lo decíamos, y en ese sentido espiritual, totalmente. Por eso Pablo citó aquella promesa hecha por el Señor acerca del tiempo que Sara tendría un hijo. Y esto dice Génesis 18, verso 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y bueno, dice más adelante que Sara se reía, ¿no? Y bueno, eso al final de cuentas, ¿por qué se reía? Porque
totalmente ya físicamente era imposible para pensar en un momento dado que pudiera tener un hijo. Dice verso 10 de Romanos 9. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí está maravilloso. Está hablando una vez más de la predestinación, del llamado que es desde antes de nacer. Se le dijo, verso 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo está refiriendo al nacimiento de Jacob y de Esaú, en donde, según la escritura, desde entonces el propósito de Dios ya estaba definido en estos dos gemelos, dejando las obras que alguno pudiese haber hecho en su momento, al lado de confirmar que la elección es por el llamado que hace Dios, ¿sí? Y ese llamado pues, es confirmado ya, obviamente, en obras establecidas de antemano, que son los mandamientos. Génesis 25-23 dice, y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Le está diciendo aquí a Rebeca lo que estaba sucediendo en el vientre, en su vientre. Dice, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y continuamos en el verso 14 de Romanos 9, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es impresionante porque está confirmando una vez más que no depende de tus fuerzas, no depende de tu capacidad intelectual, de tu capacidad física, de tus atributos personales, no depende de eso. ¿Importa? Pues claro que sí importa, pero cuando tú los enfocas a una actitud que genere la compasión de Dios, que genere esta misericordia de la que está hablando, porque depende del que tiene misericordia. Verso 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Impresionante. Pablo está recordando estas palabras que el Señor mandó a decir a Faraón, en donde vemos claramente que los designios de Dios siempre se van a cumplir. Éxodo 9:15 fue cuando sucedió eso. Dice, ven, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Son las palabras de Dios sobre Faraón. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y sí, por causa de lo que sucedió en Faraón y en su pueblo y en Egipto, el nombre de Dios se hizo famoso en toda la tierra desde aquel entonces. Hubo un momento en que a Israel le tuvieron temor las naciones, precisamente porque la fama de lo que sucedió tanto a Faraón como a su ejército, que era el más poderoso de aquel tiempo, y a esta nación, el Dios de Israel hizo con ellos, imagínense. Continuamos el verso 19, dice, pero me dirás, porque pues inculpa, es decir, ok, si Dios decide esto, a quién endurece y a quién no, porque acusa, si Él es el que lo genera. Dice,
Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Claro, la voluntad de Dios es incuestionable. Y en la lectura del libro de Job aprendemos este principio de forma impresionante. Porque Job llegó a un momento en que cuestionaba, ¿no? Cuestionaba al Señor, pero en el momento en que respondió el Señor acerca de todo el poder y toda la majestad que el Señor tiene sobre toda su creación, Job finalmente entendió. Y hasta entonces él expresó en su corazón que hasta entonces conoció al Señor. Imagínate, qué impresionante. El razonamiento humano, en su lógica, no comprende las razones divinas por las que Dios hace las cosas. Y ante el hecho de la incomprensión del por qué hace lo que hace el Creador, la pregunta muchas veces obvia es, si el hombre no tiene poder sobre su destino, ¿por qué Dios inculpa? Y la razón tiene que ver con lo que Dios hace desde el principio, como lo mencionó Pablo en el capítulo anterior. ¿Sí? En su momento nos conoció y nos llamó y nos predestinó. Así es de que es muy importante que podamos entender esto. Ahora, quizás en una primera en un primer análisis quizás no llegues a comprender realmente de lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando a un nivel espiritual impresionante, que muchas veces pues, por esas razones fue tan difícil entenderlo. Pero hay ocasiones nosotros debemos entender esto, en este aspecto, si no está claro todo el tema de la predestinación, el llamado, la justificación, etcétera, poco a poco lo vas a entender. Lo que en este momento es importantísimo, fundamental que entiendas, es que la voluntad de Dios es incuestionable en todo. Y sobre eso tienes que satisfacerte, tienes que sentirte satisfecho. ¿Por qué? Porque efectivamente Dios ha llevado a cabo determinadas decisiones en determinadas personas, determinados pueblos, etcétera, con todo el propósito, con un propósito divino, espiritual, que va a trascender a las épocas del hombre, a la historia del hombre, pero que va a permanecer por siempre, para testimonio de su gloria, de su majestad, de su poder. Dice verso 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Aquí es impresionante porque Pablo está hablando de Dios como creador de todos nosotros y esta facultad, este poder de decisión que tiene sobre nuestras vidas el Señor. Pablo citó ¿de qué está hablando? Pablo, para apoyarse en esta disertación, está apoyándose en la profecía de Jeremías, para ilustrar que Dios como creador tiene toda la potestad para hacer lo que determine, simplemente porque su naturaleza es la justicia misma. A ese grado tenemos que estar satisfechos con lo que Dios hace. Incluso aunque no lo entendamos en su momento. Jeremías 18, verso 1 dice, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. ¿De qué está hablando? Si el alfarero es Dios, la vasija es Israel, su pueblo. Él la hizo, él la formó, según le pareció mejor hacerla. Dice, y la volvió a formar. Dice, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?
Y cuando dice casa de Israel, está hablando de las 12 tribus. No te vayas a confundir pensando que nada más se refirió a las tribus del norte. Ya hemos hablado en otros estudios de la Torá que desde Éxodo, la escritura refiere casa de Israel a todo el pueblo. Entonces hay que entender cuando en otras ocasiones, sí se refería al pueblo del norte, cuando se dividió el reino. Pero en este momento no. En este momento Jeremías está hablando de las 12 tribus de Israel. Voy a leer nuevamente, verso 6 dice, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí nos está exponiendo Dios a través del profeta Jeremías el poder que tiene sobre nosotros, el poder que tiene sobre aquel que es su pueblo, el Señor. Dice verso 22 de Romanos 9, regresamos a Romanos, dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, si Dios escoge glorificarse a sí mismo, al dejar que la gente siga su propio camino y dejarles recibir su ira, para hacer notorio su poder, la pregunta, como lo dijo Pablo, ¿quién puede oponerse a eso? ¿Quién puede oponerse al Señor? El Señor a través de la historia del hombre ha permitido lo que a nuestros ojos son atrocidades, incluso en contra de su propio pueblo. Pero todo tiene un propósito divino en su plan. Dice verso 23 de Romanos 9, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Aquí está aterrizando y sellando todo este tema, Pablo. Está hablando de los israelitas, pero en el espíritu. Una vez más voy a leer desde el versículo 23. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. También ha llamado, a los cuales también ha llamado, es decir, los que no pensábamos que no habíamos sido llamados. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, no solo de los judíos, no solo de los israelitas en la carne, naturales, sino también de los gentiles, es decir, de los extranjeros, aquellos que no conocían a Dios. Y si Dios quiere mostrar misericordia tanto a los gentiles como a los judíos, ¿quién puede oponerse a esa decisión del Señor? Los judíos siempre pensaron que Dios no podría hacer de ellos otra cosa sino solamente vasos de honor. Ese era el pensamiento, y continúa siendo el pensamiento clásico del pueblo judío observante, religioso. Pero según la disertación del apóstol Pablo, por supuesto que no fue así. Porque así como endureció a Faraón el Señor, así también endureció a muchos judíos que no creyeron en Yeshua. Lo que vimos en Faraón lo vimos en el pueblo judío que no recibió al Mesías. Continuamos en el verso 25. Dice, como también en Oseas dice, la profecía de Oseas, lo que mencionábamos hace un momento, perdón, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Está hablando de alguien que no estaba considerado, Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí específicamente,
la profecía de Oseas sí está hablando en relación a la casa del norte, porque a ellos, a la casa del norte, ya después de haberse dividido el reino de Israel, se corrompieron en el norte los israelitas. Cambiaron el culto, cambiaron el sacerdocio, cambiaron la ley, o sea, se pervirtieron totalmente. Entonces el Señor les dio carta de repudio, vino el pueblo asirio, los conquistó, se los llevó como esclavos y los vendió a las naciones del mundo. Se perdieron. Se mezcló la simiente original de aquellas tribus del norte, se mezclaron entre las naciones del mundo. ¿Te estás dando cuenta del plan maravilloso de Dios? En un juicio como reprensión para su pueblo, en ese mismo juicio, en esa misma sentencia, estaba implícita esta inclusión de todos aquellos extranjeros que hoy en un momento dado estamos entendiendo que estamos siendo llamados para ser conformados el Israel de Dios, para entonces regresar, para venir al Padre a través del Hijo. Y esto es maravilloso. Es una dinámica impresionante que jamás nadie se lo hubiera imaginado. El Señor, como lo dice Pablo, es impresionante en todo lo que planeó. Aquí Pablo sí está citando esta profecía, y en la profecía del capítulo 2, versículo 23, cuando dijo esto, el Señor dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhamá, la no compadecida, y diré a lo Ami, no pueblo, a que no es mi pueblo, tú eres mío, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te estás dando cuenta que este es justo, esta profecía se está cumpliendo desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, en todos aquellos que estamos viviendo al Padre? Obviamente que si estamos regresando al Padre, tenemos que recordar y conocer perfectamente el motivo por el cual el Señor en su momento le dio carta de repudio, carta de divorcio a las tribus del norte. ¿Por qué fueron? Porque abandonaron su ley. Entonces, si tú quieres regresar, si tú te consideras de este pueblo al que le está diciendo amada, a que finalmente ya estás regresando de las naciones y estás queriendo regresar a Dios, pues ¿qué es lo que quieres hacer? Tienes que conocer su voluntad, tienes que conocer su instrucción, que es lo que le llamamos la ley, pero eso realmente es una enseñanza de vida. Adherirte a esa enseñanza, vivir conforme a esos principios y de esa manera conocerla, acercarte al Señor. De esa manera te purificas, te santificas y te haces apto para acercarte al Señor. Y esto es a través del Mesías. Es el único vínculo posible, no es por tus propios medios. Dice Oseas 1, verso 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Claro, como consecuencia de esta dispersión a las naciones del mundo, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Estos pasajes de la profecía de Oseas a nosotros nos muestran la misericordia de Dios. El Señor le dijo al profeta Oseas que nombrara a uno de sus hijos Lo Ami, el cual significa no sois pueblo mío. Pero Dios también prometió que este juicio no duraría para siempre. Un día Israel sería restaurado y está siendo restaurado. Y nuevamente serán llamados hijos del Dios viviente, los hijos de Dios, el Israel de Dios. La pregunta es, ¿acaso no tienes la oportunidad de pertenecer a esta gran promesa? Claro que sí, claro que sí.
Dios es fiel a todas sus promesas que hizo a través de los profetas y está cumpliendo su promesa en todos aquellos que estamos regresando y estamos entendiendo que tenemos una identidad espiritual fascinante. Somos el Israel de Dios. La profecía de Isaías que va a mencionar Pablo también es algo que habla del tema. Dice el verso 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, una vez más, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Y aquí ya Isaías ya está haciendo esta separación como lo está haciendo Pablo. O sea, no por el hecho de que en un momento dado te consideres que aunque seas como la arena del mar de todas las naciones y que ya recibiste este mensaje, estas buenas nuevas, ya en automático eres. No. Desde Isaías está haciendo esta separación. Dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y eso es lo que buscamos todos. Dice verso 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y cuando habla de justicia, el profeta está hablando de un juicio, está hablando de la decisión, de una sentencia, una resolución, una decisión. La profecía de Isaías, de la que está citando Pablo, la vemos en el capítulo 10 de la profecía de Isaías. Verso 22 dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Está hablando de un remanente solamente. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Dios de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Como les comentaba, pues está hablando de un juicio el profeta. Verso 29 de Romanos 9, ahí regresamos a Romanos, dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esta profecía de Isaías es la expresión en el contexto del reclamo de Dios por ser Israel una nación pecadora. Dice el versículo 9 de Isaías capítulo 1. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Y aquí, a continuación, Pablo va a hacer la comparación entre los que no conocían la ley y los que la conocían respecto a la forma de llevar su fe en relación a la ley. Fíjense, dice el verso 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, es decir, que no estaban interesados en cumplir la ley de Dios, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿De qué está hablando una vez más? Recordemos que en los capítulos anteriores, Pablo habla de este concepto, la justicia que es por fe, que tiene que ver con cumplir la ley de Dios, pero no en la carne, no en tus propias fuerzas, sino en el Espíritu, entendiendo el Espíritu de la ley, entendiendo lo que en el corazón de Dios hubo para proclamar determinados mandamientos que tú vas a cumplir. No de forma legalista, a eso se refiere Pablo, no en la carne, no de forma legalista ni por religión, sino de una forma tan consciente que tiene que estar involucrado el amor en el cumplimiento de la ley. Una vez más, voy a leer el verso 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Al decir que los gentiles no iban tras esta justicia, significa que los gentiles, los extranjeros, que son los extranjeros, no pretendían cumplir la ley. Ellos ni siquiera consideraban eso, que es la justicia de Dios. Sin embargo, la alcanzaron. La alcanzaron por cuanto que los gentiles están viniendo al Padre por haber creído en el Hijo. De manera que los gentiles alcanzaron la justicia que es
el equivalente a que llegaron a conocer el cumplimiento de la ley por causa de la fe, por la fe de Jesucristo, claro. Esa es la justicia que es por la fe. Una obediencia en base al amor que tú tienes por el Señor, aquel que dio la vida por ti. Dice verso 31 de Romanos 9, dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, hablando de los naturales, no la alcanzaron. Híjole, triste. Por esa razón, Pablo comienza en los primeros versículos de este capítulo, hablando de este dolor en su corazón. Al referirse al Israel, a este Israel, Pablo está hablando de aquellos a los que se refirió como israelitas, de los cuales son la aprobación, la adopción, ¿sí? La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quien son los patriarcas. Con todo, muchos de ellos no alcanzaron la ley de justicia. Y la razón fue por la forma en que quisieron alcanzar esa justicia. ¿Por qué? Tú te preguntarás, ¿pero por qué? Bueno, porque ellos crearon muchas leyes, se crearon a sí mismos muchas leyes que reflejaron su propio esfuerzo, la tradición, la ley oral, sus propios atributos, su propia gloria, sus propias obras. Dice verso 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Aquí está, de lo que está hablando Pablo, que ya vimos en los capítulos anteriores, el famoso tema de las obras de la ley, que tiene que ver justo con todo el tema de la tradición. Todas estas cosas que no están contempladas en la ley, que no están contempladas en tu Biblia, y que muchas personas andan enseñando que hagas. Entre ellas incluidas fiestas, ¿no? Fiestas ajenas totalmente. Ese es el tema, ese es el gran problema por el cual tropezaron. ¿Por qué? Por sus obras, por sus propios, por querer hacer las cosas en su propio esfuerzo. Y lamentablemente continúa este tema. Después de Pablo, finalmente, hoy en nuestros días podemos constatar precisamente esto. Y dice el verso 32, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Claro. ¿Por qué? Porque vino Jesucristo y se toparon con esta gran piedra. Y en esta piedra tropezaron todos ellos. Y lo vemos en los evangelios. ¿Cuántas veces tú puedes leer que llegaban los judíos, ya sean los fariseos, los saduceos o los escribas, líderes religiosos, que siempre discutían con el Señor? No estaban de acuerdo con el Señor. Y al contrario, le decían que violaba la ley. Pero ellos se referían a su propia ley, no de la ley del Señor. Entendiendo incluso los propios mandamientos que les referían, que les citaban, de una forma totalmente legalista y no en el espíritu. Eso es lo que vino a traer Jesucristo. Una comprensión, la revelación de la ley, de la instrucción de Dios, a fin de que tú y yo la podamos comprender, entender en el espíritu y que se quede con nosotros, que se quede en nuestro corazón. Los israelitas, aquellos judíos, quisieron alcanzar la justicia de Dios por medio de sus leyes tradicionales, pero no por la fe pura, que significa obediencia y fidelidad solo a la ley de Dios. Y por lo cual Yeshua en reiteradas ocasiones les dijo hipócritas, porque enseñaban como doctrina mandamientos de hombres en lugar de enseñar la verdadera fe al pueblo. Es impresionante. Por eso, en ellos se cumplió la profecía de Isaías cuando anunció que todo aquel que no viviera conforme a la fe pura, tropezaría en la roca. Fíjate, verso 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, está hablando del Mesías, no será avergonzado. Una vez más, Pablo está hablando, ¿de qué está hablando? Pablo está hablando de la profecía de Isaías, que ustedes pueden ver ahí en el capítulo 28.
Esto lo pueden checar en el versículo 16. Así es de que una vez más Pablo está citando esta profecía en el contexto del anuncio del Mesías como una piedra puesta en Sión, por fundamento, como que en un momento dado este fundamento causaría la caída de los que no creyeran en él. Pero a los que creyeran en él, no, en su caso, no seríamos a nosotros avergonzados. Esto es, los gentiles, los extranjeros, que serían fieles a la doctrina de Jesucristo, nuestro Mesías. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvación a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, el Mesías es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Amén.